Y otra cosa, Joaquín, les aclararon el tema del práctico de segunda también, ¿no? Lo aclaramos recién en la clase de consulta, pero ya se resubió la solución con el cambio de criterio. Ah, Así que perfecto. si quieren lo vuelven a descargar y ahí lo tienen disponible en la plataforma. Sí, que es el TP4, si mal no recuerdo, el de segunda categoría, que ahí hay una diversidad de criterios respecto de los intereses de plazos fijos, cuando el plazo fijo se coloca en dólares. Entonces, bajen de nuevo el práctico y mírenlo. De todos modos, ese tema, como es conflictivo, no está en el parcial. Nunca le vamos a poner un tema así que, como en este caso, que lo han resuelto, según tengo entendido, de distinta manera en las comisiones. Ya hemos hablado también sobre eso. Bueno, avanti entonces con la clase. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Ahora voy a compartir la pantalla. Voy a utilizar el PowerPoint que ustedes tienen en la plataforma, que ha sido elaborado por la contadora Liliana Romero. Es el que tiene encargado. Ahí voy a buscar. Este ya estaba. Bueno, nos habíamos quedado. Compartir. Compartir pantalla. A ver si es este. Sí. Habíamos quedado en las deducciones especiales de la tercera categoría y el último inciso había sido el F, sobre el cual hicimos unas aclaraciones al final por la intervención de Joaquín, que habían sido muy bienvenidas, y quedamos con cómo se vinculaba este tema con la cuarta categoría. Voy a buscar el artículo respectivo. Si me esperan un segundito. Vamos al artículo. Estamos en el 92. Esperamos. Estoy buscando. 111. Bien. La primera cuestión que recordamos sobre este punto es que tenemos como dos cuestiones fundamentales en el artículo 91, inciso F. Por un lado, lo que llamamos beneficios sociales en general, que el empleador suministra o pone a disposición de su empleado. Esos son deducibles en tanto y en cuanto obviamente sean reales y se tenga la documentación como cualquier otro tipo de gasto. Y habíamos hecho la enumeración en el día de ayer, o la ejemplificación, mejor dicho, que puede caber en esta deducción. Y la otra parte de la deducción refiere concretamente a las gratificaciones, sobre las cuales habíamos hecho no solamente conceptualización de las mismas, sino la limitación que está planteada por el legislador, y dijimos que esa limitación implica que la gratificación debe ser pagada, y pagada debe entenderse con el sentido de percepción que tiene la ley, que puede ser la percepción directa, indirecta o presunta, hasta el momento en que vence la declaración jurada. Y que no quita que si no se pagó hasta el momento en que venció la declaración jurada y se paga con posterioridad, no quita que lo mismo se puede deducir, solamente que en este caso ya es por el criterio del devengado. Entonces, en el primer caso, cuando se paga hasta
el vencimiento de la declaración jurada. Por ejemplo, decíamos, si estamos resolviendo en el día de hoy esas gratificaciones, pero que corresponden a tareas del periodo fiscal 2020, aunque estemos resolviendo hoy, 12 de mayo del 2021, si se pagan hasta antes de que venza la declaración jurada, que dicho sea de paso, ahora la pasaron para el 26 de mayo, entonces se puede deducir por el periodo 2020. Es una ventaja, porque se va a atribuir al año en el cual el empleado realmente ha prestado ese servicio por el cual se gratifica, aunque se esté resolviendo hoy. Y tiene mucha lógica eso por el apareamiento de los ingresos y de los gastos. O sea, sería una gratificación que se vincula con lo que el empleado hizo en el año anterior y que eso contribuyó a tener mayores ingresos grabados. Pero, si no se cumple con el pago, insisto, no se pierde, sino que vamos al concepto general de devengamiento, se estaría devengado en el 2021, entonces no se va a poder descontar como gratificación en el periodo fiscal 2020, pero sí se va a poder descontar, deducir en el periodo fiscal 2021 por el criterio del devengado. Bien, y el otro tema es la vinculación de estos beneficios con el sujeto perceptor. Siempre que tenemos un gasto que es deducible, hay alguien que recibe del otro lado ese concepto, y bueno, muchísimas veces ese concepto está grabado en cabeza del perceptor, como en este caso. En principio son conceptos grabados. De la gratificación no cabe ninguna duda. En el caso de la gratificación, en cabeza del perceptor está grabado. Como es una renta de cuarta categoría, está grabado por el criterio del percibido. O sea, solamente va a estar alcanzado si se cobra. O sea, si el perceptor de la gratificación, que en este caso es un empleado en relación de dependencia de la compañía, cobra. Y cobra en sentido estricto, o sea, con alguno de los criterios de percepción. La percepción directa o real, la presunta o la indirecta. En cualquier caso, es una renta gravada, siempre y cuando esté percibida. Ahora, ¿qué ocurre con el resto de los beneficios? En principio, también son conceptos gravados. Digo en principio porque tenemos que vincular este tema con el artículo 111, que ha tratado de neutralizar la idea de que como es un beneficio, entonces, que como es un beneficio social, si lo decimos más correctamente, entonces está fuera de la gravabilidad para el perceptor. ¿Y qué es lo que ocurría? Bueno, muchas veces nos hemos autodenominado que somos transgresores los argentinos, ¿no? Entonces siempre encontramos una veta y cumplimos con aquel dicho del barrio que dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, ¿qué ocurría? Que las compañías y el mismo Estado, ¿no? Porque el Estado hacía y hace lo mismo, en vez de llamar a las cosas por su nombre, para gambetear, permítame este término futbolero, para gambetear el impuesto a las ganancias, entonces lo que realmente era una remuneración, la disfrazaban y decían importe por mayor tarea temporaria, o pase a una categoría superior en forma temporaria, asunción de responsabilidades en forma temporaria, o algún tema de beneficio como lo que habíamos mencionado en el día de ayer, cualquier tipo de beneficio. Entonces, se permitía, digamos, cuando no estaba este 111, o encontraban o interpretaban los empleadores, como digo, incluso el Estado, que llamando por otro nombre que no sea remuneración, iban a quedar fuera del alcance del impuesto a las ganancias. Y la verdad que antes y ahora, en general, todos estos conceptos están grabados. Vamos a leer entonces el 111. Dice, beneficios sociales a favor de dependientes o empleados alcanzados por el impuesto. Dice el 111. Aclárase que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y o vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y o de crédito, vivienda,
viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de terceros a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones del Sistema Integrado Previsional Argentino SIPA, o regímenes provinciales o municipales análogos. Exclúyese de las disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización en la medida que los mismos resulten indispensables para el desempeño o desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa. Entonces, el primer párrafo está redactado por la gravabilidad. En principio, todo está grabado, absolutamente todo lo que recibe el empleado. Y si es en especie, hay que darle un valor. Entonces, por ejemplo, si se le paga el alquiler, es clarito porque tenemos el importe del alquiler. Entonces, ese importe del alquiler pasa a formar parte de la ganancia gravada del empleado. ¿Por qué? Porque es como si tuviera un mayor sueldo, una mayor remuneración. Y al momento de practicarle la retención, el empleador a su empleado, retención del impuesto a las ganancias que le cabe al empleado por renta de cuarta categoría, tiene que totalizar todo, incluido en este ejemplo el alquiler que le paga de su casa habitación. Y lo mismo cualesquiera de los otros conceptos. Y si, por ejemplo, le concede la vivienda, pero no le paga el alquiler, porque, por ejemplo, la vivienda pertenece a la compañía, entonces se debe fijar un valor. Y ese valor va a ser el equivalente a lo que pagaría el empleado por el alquiler de esa vivienda. O sea que hay que cuantificar absolutamente todo lo que se le da en beneficio del empleado. La generalidad es la gravabilidad. Ahora, ¿qué es lo que queda fuera de esa gravabilidad? Lo que tiene que ver con la prestación de servicio por parte del empleado. En ambos casos, en cabeza de la compañía es deducible, tanto lo que acabo de decir para el primer párrafo como lo que voy a decir ahora para el segundo. Es deducible. Todo lo vinculado al primer párrafo es deducible como un beneficio social por el artículo 91, inciso F, que es el que estuvimos analizando. Y lo que voy a decir a continuación es deducible porque son conceptos vinculados, sin ningún tipo de duda, con el giro del negocio o, más genéricamente, con la obtención de la ganancia gravada o con mantener la fuente productora. ¿Qué dice entonces el segundo párrafo? ¿Qué dice? Que queda fuera de la gravabilidad en cabeza del perceptor. O sea, para el perceptor no está gravado. En la siguiente redacción, exclúyese de las disposiciones del párrafo anterior a la provisión de ropa de trabajo. Creo que queda claro. Al empleador, le corresponde darle la ropa de trabajo que necesita el empleado. Es un concepto deducible por el criterio general de deducción y también porque hace el giro del negocio. Por lo tanto, no va a estar gravado en cabeza del perceptor, que sería el empleado. O de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Perfecto. Hasta ahí estamos bien, pero la inteligencia que debe dársele, cuando dice lugar de trabajo, cuando dice exclusivo el lugar de trabajo, se entiende que si, por ejemplo, la provisión se la dan en esta época de pandemia para que el empleado realice su trabajo home office, que creo que esto lo vieron en cuarta categoría con la contadora Campastro, porque lo conversamos bastante para que ustedes tengan esa clase, obviamente de que también es deducible. La computadora que le pueden haber
comprado al empleado va a ser deducible como un bien de uso, o cualquier otro gasto que le reconozcan, como por ejemplo que se tuvo que conectar a internet, que tiene un mayor gasto de luz, etcétera, etcétera, es un gasto deducible sin ningún tipo de duda en cabeza de la compañía. Y no es un concepto grabado en cabeza del perceptor, que es el empleado. Como esto lo vieron en la cuarta categoría, no vamos a ahondar mucho, pero sí me parece importante la pregunta del alumno para hacer esta vinculación necesaria. Entonces, cuando dice uso exclusivo del lugar de trabajo, hay que darle la inteligencia respectiva. El lugar de trabajo también es el que yo estoy haciendo ahora, aunque esté en mi casa. ¿Por qué? Porque por la pandemia nos hemos tenido que desplazar a este trabajo virtual y lo que se conoce como home office. Pero también podría ser de que el empleado necesite un determinado equipamiento y a lo mejor el lugar de trabajo es por ejemplo, el depósito de un cliente o en el salón de ventas del cliente, o a lo mejor consiste en andar por la calle, como los que hacen conexiones de cable. Entonces, ese es su lugar de trabajo, es el espacio en el cual tiene que llevarlo adelante. Esa es la inteligencia a darle. Y cuando hablamos de equipamiento, no es solamente el equipamiento palpable como una computadora, una impresora, hojas de papel, sino también que forman parte del equipamiento tener que pagarle, como dije anteriormente, una conexión de internet o hacer frente a que tiene que utilizar energía eléctrica en su domicilio. O sea, todo lo que vieron en la cuarta categoría como equipamiento. Entonces, eso queda fuera de la gravabilidad en cabeza del perceptor. Y un párrafo aparte, lo que refiere a los cursos de capacitación, porque el legislador dice en tanto sean indispensables, ¿no? Y cuando utiliza estos calificativos, entramos en problemas, porque a lo mejor no es indispensable, pero capaz es necesario para una mayor eficiencia del trabajo. A lo mejor no es indispensable o cada uno lo tendrá que definir. ¿Se acuerdan que decíamos de que la jurisprudencia dijo que el fisco no se tiene que meter en la toma de decisiones, en tanto y en cuanto eso tenga vinculación, nexo con la obtención de la ganancia agravada? A lo mejor no es indispensable que la universidad me dé un curso de cómo compartir la pantalla, de cómo utilizar mejor la plataforma Moodle, porque teníamos un cierto conocimiento y otros fuimos como aprendiendo sobre la marcha. A lo mejor no es indispensable, pero a lo mejor es necesario, porque lo mismo capaz que me doy maña y termino dando la clase. Entonces no sería indispensable, pero capaz que es necesario. Entonces a mí me parece que ese calificativo es excesivo en el 111 y que referido a los cursos de capacitación, yo diría de que en tanto y en cuanto se vinculen con la obtención de la ganancia gravada, o sea, para lo que se lo está capacitando, tiene vinculación con la obtención de la ganancia gravada, en mi concepto es perfectamente deducible, yo lo defendería. Ahora, si, no sé, a mí me dicen que me van a dar desde la universidad, no sé, un curso de cómo clavar las clavijas para subir al cerro Aconcagua, y bueno, capaz que no es ni necesario ni indispensable. Entonces, hay extremos, siempre le damos los extremos, para que ustedes digan, bueno, este sí, este no, y muchas veces quedan zonas grises que se tienen que resolver con criterio profesional, y es una cuestión de hechos y pruebas, porque a lo mejor la universidad me dice, bueno, le vamos a dar un curso de capacitación de cómo relajarse frente al estrés. Y bueno, y alguien diría, mire, indispensable no es, que se la arregle sola, cómo aprender a respirar, pero capaz es necesario para que estemos en mejores condiciones de salud y podamos desarrollar mejor nuestro trabajo. Y estoy recibiendo una capacitación, pero está siendo un beneficio social también vinculado con la salud. Entonces, tiene que ser analizada la situación en su conjunto y pueden haber zonas grises que necesiten del, como dije, criterio profesional y arrimar los elementos respectivos. Y para eso ustedes se están formando, eso es lo que a nosotros fundamentalmente nos interesa respecto de ustedes.
Y respecto de las gratificaciones, como dije, en cabeza del perceptor están totalmente grabadas. Bueno, con esto creo que terminamos este ítem. Se está viendo, ¿no es cierto, Joaquín? Bien, esto ya lo vimos. Este dijimos que lo pasábamos. Vamos a los gastos de representación. Los gastos de representación que están en el inciso H. Lo voy a poner en modo presentación. Espero que no se tranque. Vamos a sacar este diálogo. Bueno, voy a buscar aguántenme un segundo, voy a buscar el artículo 92, ahora, artículo 92. 91, perdón. Artículo 91, inciso H. A ver, Laime era el que estaba preguntando de cómo renombrarse, ¿no? Laime, ¿estás ahí? A ver si abrís el micrófono y podés leer el artículo 91 en su inciso F. Artículo 91. De las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley, también se podrá deducir. Inciso H. Los gastos de representación efectiva. H, sí, perdón. H, sí, tenés razón, perdón. Adelante, disculpa. Los gastos de representación efectivamente realizados, debidamente acreditados, hasta una suma equivalente al 1,50% del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. Muy bien. Muy bien. Esta es una deducción que tiene dos limitaciones. Una limitación cualitativa y una limitación cuantitativa. Esta última, la cuantitativa, está en la propia ley y refiere el legislador al 1,5% sobre el total de remuneraciones pagadas. Pagadas. Sobre pagado vale todo lo que dijimos la vez anterior, que parecería que esto está más dirigido a una época en la cual los empleadores no eran tan cumplidores con el pago de las remuneraciones. Pero hoy, con todos los controles que hay, realmente el fisco y el Estado en general tiene todos los resortes para hacer este seguimiento y que realmente se cumpla con este objetivo, porque además es lo que corresponde a la relación laboral. Entonces, aquí sí, en este punto van a encontrar que muchas veces en los ejercicios nosotros tomamos las remuneraciones devengadas. Y ustedes me dirán, ¿y yo qué hago en el parcial o en el práctico? Bueno, si le ponemos remuneraciones pagadas como dato y remuneraciones devengadas por otro lado, y bueno, tomen las pagadas. Pero si les diéramos las devengadas, tomen las devengadas, porque se supone que a lo sumo el empleador está debiendo, por ejemplo, si el cierre es diciembre, solamente puede estar debiendo lo que corresponde a las remuneraciones de diciembre. Incluso el aguinaldo tiene obligación el empleador de cancelarlo, creo, no recuerdo mal, hasta el 20 de diciembre. Entonces, este requisito hoy por hoy luce como excesivo y a lo sumo las remuneraciones se están pagando a principios del año que viene. Y decíamos, hay una limitación que es cuantitativa, que tiene por finalidad tratar de neutralizar supuestos excesos en los que pudieran caer los contribuyentes. Pero a nosotros en la actualidad, con todas las facultades que tiene el fisco, amplias facultades de verificación y fiscalización, que ya las tenía de antes, pero que ahora se potencian porque tienen una base de información muy completa. La información con la que cuenta la FIP de cada uno de nosotros es impresionante y puede ser muy bien utilizada, cruzando datos y demás. Parecería que luce desproporcionado tener una limitación. Y, perdón, y la otra limitación es la conceptual, porque un gasto de representación
si nos preguntamos qué es un gasto de representación, ¿no? Y a ver, le voy a dar a admitir a Ortiz Condi, a Ariana. Admitir. Uniendo, que se está uniendo hace rato, pero no. Ay, no se puede unir, capaz que tiene mala conexión. Puede ser, ¿no? Sí, debe tener tenue la señal. Ah, puede ser eso. Decía entonces que si nos preguntan qué es un gasto de representación, y un gasto de representación siempre fue aquel que realiza propiamente quien es la expresión física de la compañía, la expresión física humana de la compañía. Entonces, en una sociedad anónima, el presidente del directorio y podrán ser los directores. En una sociedad anónima serán los socios gerentes. En el resto de las sociedades serán los socios administradores. Entonces, para un ente ideal, siempre tiene que haber un ente corpóreo, siempre tiene que haber una persona humana. Entonces, los gastos que realiza esa persona humana, porque es la visibilidad hecho carne y hueso de ese ente ideal, eso es un gasto de representación. Entonces, en representación de la compañía va la inauguración del dique fulanito de tal que va a beneficiar a la compañía con el riego de los campos, por ejemplo. Entonces, todo ese gasto que pueden ser de viaje, puede ser de alguna comida, puede ser propiamente del traslado, puede ser que lleve un regalo para esa inauguración, para quien inaugura, o puede ser la inauguración de algún de colega, de alguna empresa colega, del ramo o de la competencia. Bueno, ese tipo de cuestiones, porque no puede ir el ente ideal, no va a ir Sociedad Anónima fulanita de tal a la representación, a la comida, no, tiene que ir alguien corpóreo. Entonces, ese siempre ha sido el concepto de gasto de representación. Pero el reglamentador, y allí metió unos bocadillos y amplió el concepto, lo cual nos merece una crítica, pero lamentablemente hay alguna jurisprudencia que ha validado que este sea un concepto válido para la representación. Entonces vamos a ver qué dice la contadora Romero, y mientras, a ver, voy a ver acá. Por ejemplo, ay, me se habló. Mira que son muchos, che. A ver, José Salva. A ver si estás, José. Sí, aquí estoy. Bueno. ¿Cómo andás? A ver, te vas buscando el 221 del decreto reglamentario. Bien. Te vas buscando el 221 del decreto reglamentario. Gasto de representación. Acá estoy. Bueno, a ver, vamos leyendo. Bueno. A efectos de los dispuestos en el inciso H del artículo 91 de la ley, se entenderá por gasto de representación toda erogación realizada o reembolsada por la empresa que reconozca como finalidad su representación fuera del ámbito de sus oficinas, locales o establecimientos, o en relaciones encaminadas a mantener o mejorar su posición de mercado, incluidas las originadas por viajes, agasajos y obsequios que respondan a esos fines. Y el Bien. párrafo siguiente... Ahí nos paramos, José, un ratito. Ahí nos paramos. Entonces, el reglamentador, en ese primer párrafo, tiene dos conceptos, si se quiere, para indicarnos qué es un gasto de representación. La primera parte que leyó José, que es lo que dije anteriormente, ¿no? Es la persona humana
que es la expresión física corpórea de la compañía. Cuando dice toda la primera parte, erogación realizada o reembolsada, quiere decir de que el director, el presidente del directorio, puede haber hecho el gasto y luego presentarse a la compañía para que se lo reembolse. Con la finalidad, dice, de representar fuera del ámbito de su oficina, local, establecimiento. Hasta ahí es el concepto general, el que les di anteriormente. Pero después dice, o, ahí hay que hacer una marquita, o, y ahí es donde el reglamentador incorporó un concepto que a nuestro modo de ver es extensivo. Es extensivo, pero como dije, la jurisprudencia le dio la razón. Dice, o, y viene la otra acepción. Para el reglamentador también es gasto de representación cuando ese gasto o el reembolso tiene que ver con ¿qué? Con relaciones encaminadas a mantener o mejorar su posición de mercado, incluidas las originadas por viajes, agasajos y obsequios que respondan a esos fines. ¿Dónde está la parte importante? Mejorar, cuando dice, perdón, encaminadas a mantener o mejorar su posición de mercado. Mantener o mejorar su posición de mercado. Y nosotros diríamos, y eso es un gasto de comercialización, eso es marketing, por lo tanto, vinculado con la obtención de la ganancia agravada, tendría que ser totalmente deducible. Bueno, pues al reglamentador le parece que eso es un gasto de representación. Así que lo tomamos porque está validado por la jurisprudencia, pero si alguien alguna vez quisiera discutir, en buena hora, diciendo, mire, esto tiene que ver con nuestro marketing, con nuestra política de comercialización y no con la representación. Y allí se incluye, a modo de ejemplo, viajes, agasajos, obsequios, y lo resaltamos porque muchas veces encontramos errores en las compañías. ¿Originado en qué? Originado en que el personal de la empresa que contabiliza los comprobantes ve el comprobante de viaje, dice, esto es gasto de representación. Ve un comprobante de comida, restaurante, hotel, etcétera, esto es gasto de representación. Y capaz que no es gasto de representación porque no lo realizó el presidente del directorio, siendo esta expresión corpórea que les digo para no usar representación de vuelta en la conceptualización. Capaz que no, capaz que es un gerente de administración que viajó para arreglar una cuenta con un cliente o con un proveedor. No tiene nada que ver con representación. Pero muchas veces, como digo, el que contabiliza en la empresa ve que es viaje, ve que es hotel y dice, esto es gasto de representación. Entonces la empresa se autolimita. ¿Por qué? Por contabilizar mal. Por contabilizar mal. Entonces, ese es un tema de cuidado. Dice el párrafo siguiente, José. ¿Querés leerlo? Sí, ahí voy. El párrafo siguiente. No están comprendidas en el concepto definido en el párrafo anterior los gastos dirigidos a la masa de consumidores potenciales, tales como gastos de propaganda, ni los viáticos y gastos de movilidad que, en las sumas reconocidas por la AFIP, se abonen al personal en virtud de la naturaleza de las tareas que desempeñan o para compensar gastos que su cumplimiento les demanda. Para ahí, ¿no? Sí. Ahí está distinguiendo el reglamentador entre lo que sería un gasto de representación, según lo que dije anteriormente, y lo que sería publicidad y propaganda. Entonces, cuando los conceptos que vimos con anterioridad tienen que ver con llegar a la masa de consumidores en general, queda claro si sale un aviso en la radio o en las redes sociales, queda claro que eso es publicidad. Pero se torna un poquito más gris cuando tenemos estos conceptos que mencionamos anteriormente, gasto de hotelería, de restaurante, y bueno, ¿y cómo distingo que el gerente de comercialización viajó
porque está representando a la compañía, según los términos del primer párrafo del 221, o porque lo que está buscando es llegar masivamente a los consumidores. Y bueno, y entonces ahí también es una cuestión de hecho y prueba. Hay un caso de jurisprudencia que lo debe mencionar la pantalla, debe estar en algún lado, y si no está acá, lo menciono ahora, que es RedLink, es un fallo del Tribunal Fiscal. Si no estuviera, lo mencionamos. A ver si está RedLink. Está Dante Quinterno. No, no está RedLink, me parece acá. La causa es RedLink, que es la cadena de cajeros automáticos que se reúne en Cancún, y claramente la convocatoria dice que es una convención a nivel mundial para ver cómo mejoran su posición en el mercado. O sea que claramente la convocatoria estaba incluida en este primer párrafo del 221. Y contabilizan así el concepto. Cuando van a contabilizar todos los gastos de quienes habían representado a la empresa en Cancún en esta convención para ver cómo mejoraban su posición en el mercado, o sea, cómo lo penetraban al mercado de una mejor manera con su producto de cajeros automáticos, lo contabilizan como gasto de representación. Pero cuando van a realizar la declaración jurada, se dan cuenta de que tenía esta limitación al 1,5%. Y se dan cuenta que este segundo párrafo del 221, cuando se trata de publicidad y propaganda, no tiene límites. Entonces, a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias, se dan vuelta en el aire y dicen, no, esto no es un gasto de representación, esto es publicidad y propaganda. Y lo deducen completo. El fisco lo detecta, impugna el gasto y bueno, van en discusión al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal le dio la razón al fisco. Dijo, conceptualmente es un gasto de representación, o sea, validó el primer párrafo del 221 del decreto reglamentario, y además, usted, compañía, RedLink, contabilizó como gasto de representación, y ahora ¿qué se viene a desdecir en la declaración jurada? Entonces ahí también cobra importancia lo que contabilizamos. Por supuesto que siempre importa la esencia, pero también hay que ser cuidadoso con lo que se contabiliza. Conclusión, se falla en contra del contribuyente. Entonces, cuando se trata de publicidad y propaganda, no tiene límites. Ya lo habíamos dicho en la clase pasada con todas las letras. Luego, seguimos leyendo, José, el párrafo siguiente. Bueno, la deducción por concepto de gastos de representación no podrá exceder el porcentaje establecido en el inciso H del artículo 91 de la ley, aplicable sobre las retribuciones abonadas en el ejercicio al personal en relación de dependencia, excluidas las gratificaciones y retribuciones extraordinarias a las que se refiere el inciso H del mencionado artículo. Su cómputo deberá encontrarse respaldado por comprobantes que demuestren fehacientemente la relación de los gastos en ella comprendidos y estará condicionado a la demostración de la relación de causalidad que los liga a las ganancias grabadas y no beneficiadas por exención. Bien, acá está diciendo de que la base sobre la cual aplicar el 1,5% son las remuneraciones del personal en relación de dependencia, dejando de lado gratificaciones y retribuciones extraordinarias, o sea que el monto a computar es menor, digamos, que si se pudieran tomar estas gratificaciones. Y bueno, luego, algo que está en el decreto reglamentario, lo que abunda no daña, pero ya sabemos que tenemos que tener respaldo documental. Discúlpenme que tengo un espiral acá y lo acabo de patear. Seguro. Avanzamos entonces. Bueno, los gastos de representación concernientes a viajes solo podrán computarse en la medida en que guarden la relación de causalidad señalada en el párrafo tercero. En ningún caso deberán considerarse los efectos de la deducción la parte de estos que reconozcan como causa el viaje del
o los acompañantes de las personas a quienes la empresa recomendó su representación. Perfecto. Todo esto ya lo dijimos. Y nos quedamos acá, donde también tenemos una importante causa resuelta por el Tribunal Fiscal en la década del 70. Este párrafo que acaba de leer José no existía. Entonces se genera esta controversia entre, en aquel momento, la DGI y este contribuyente editorial, Dante Quinterno Sociedad Anónima, que es la editorial que tenía, digamos, como propiedad las revistas de Patoruzú, Patorucito, etcétera, que a lo mejor algunos de ustedes las conocen y otros no deben saber ni de qué estoy hablando, pero eran las revistas con las cuales nosotros nos entreteníamos, lo que hoy es el equivalente de que los chicos están todo el tiempo conectados a las redes o haciendo, digamos, alguna actividad de juego virtual. Para nosotros esas revistas eran fundamentales. Bueno, ¿cómo se entabla la controversia? El representante, Dante Quinterno, representante de la editorial, el accionista mayoritario de esta sociedad anónima, viaja a una convención que a todas luces era un gasto de representación, y lo hace acompañado de su esposa. Y la deducción que consideran se debía cargar al balance impositivo incluía todos los gastos de esa compañía que había tenido el señor Dante Quinterno. El fisco le impugna el gasto y el Tribunal Fiscal le da la razón en el convencimiento de que este tipo de eventos no solamente tienen una parte laboral estrictamente, sino también algún evento social. Como dijimos, incluso a veces se estila de llevar regalos y de hacer intercambios de presentes. Por lo tanto, era perfectamente válida la deducción de su acompañante. La DGI, tratando de neutralizar esta jurisprudencia, motiva que el Poder Ejecutivo incorpore este párrafo en el que ahora es el artículo 221, tratando de neutralizar esa jurisprudencia. A nuestro modo de ver, si eso estuviera en la ley, aunque no nos guste y aunque protestemos, bueno, está en la ley y por supuesto de que es más difícil de ir en contra de la limitación, pero estando en el decreto reglamentario y con una jurisprudencia que ha quedado firme a nivel del Tribunal Fiscal, porque el fisco no apeló, nos parece que prevalece el criterio del Tribunal Fiscal. Así que este sí que en la práctica nosotros hacemos caso omiso. Si alguien lo quiere respetar, está en un criterio de prudencia, pero nos parece que es perfectamente defendible con las mismas argumentaciones que en su momento utilizó el Tribunal Fiscal. Y ahí hacemos alguna referencia del doctor Reich, del cual todos hemos estudiado. Y ahora nos adentramos en uno de los incisos más importantes de toda esta temática, como es el inciso I. Vamos entonces de nuevo a la ley, artículo 92, en su inciso I, referido a los honorarios. Una consulta. ¿Sí? Yo no lo he entendido bien al último parte del decreto reglamentario. O sea, ¿está permitido o no está permitido la deducción por parte del acompañante respecto El decreto reglamentario impide la deducción, pero lo que traté de explicar es que es un exceso reglamentario, porque el Tribunal Fiscal ya en la década del 90 dijo de que este tipo de representaciones incluyen un aspecto social en los cuales, o en el cual, digamos, es muy bien visto que el empresario vaya acompañado de la persona, como en este caso era la esposa de Dante Quinterno. Entonces a nosotros nos parece que prevalece la interpretación que dio el Tribunal Fiscal y que no sería válido, que es un exceso reglamentario, ese último párrafo. Y dije que si alguien lo quiere respetar en la práctica, está actuando con un criterio de prudencia.
pero que para nosotros prevalece la interpretación del Tribunal Fiscal. Eso En dije. definitiva, el Tribunal Fiscal sí no le impugnó, digamos, la deducción. Bueno, creo que es lo que estoy tratando de decir, ¿no? ¿O no se está entendiendo? No, claro, yo no lo entendía. Por Es eso que no existía ese último párrafo, Carlos, antes del fallo. Dije que el párrafo ha sido incorporado con posterioridad para tratar de neutralizarlo. El fisco incorpora en el decreto reglamentario ese último párrafo para tratar de neutralizarlo. ¿Se entiende ahora? Sí, yo lo que entiendo es que hay que aplicar un criterio de prudencia, como dice el decreto reglamentario. Bueno, si vos querés que hay que aplicar un criterio de prudencia, perfecto, pero estamos tratando de formarle su criterio profesional y por eso es que traemos a colación lo que dijo la jurisprudencia, ¿no? Y o sea que si vos elegís ese camino, por ejemplo, que te preguntáramos esto, lo tendrías que fundamentar en qué fundamentás que estarías respetando lo que dice el reglamentador. Con fundamento nosotros lo aceptamos. ¿Podemos seguir, por favor? Muy bien. Pasamos entonces al inciso I, que como dije es fundamental dentro de esta temática de deducciones y refiere a lo que genéricamente conocemos como deducción de honorarios. Y vamos a buscar dónde está, espérenme un segundo, 15, acá lo tengo. Vamos entonces al 92, del cual ya habíamos leído el copete, y tomamos el inciso I. Las sumas que se destinen al pago de honorarios a directores, síndicos o miembros de consejo de vigilancia y las acordadas a los socios administradores. O sea, solamente son los honorarios destinados a estas personas, a estos perceptores. Directores, en el caso de las sociedades por acciones, síndicos o miembros de consejo de vigilancia, también respecto de las sociedades por acciones, y los honorarios en el caso de los socios administradores, que corresponden a las SRL. Únicamente en estos casos tenemos esta limitación. Con las limitaciones que se establecen en el presente inciso. O sea que ya estamos diciendo de que es una deducción con limitación. ¿Quiénes son los que pagan? Los que pagan viene a continuación cuando dice, por parte de los contribuyentes comprendidos en el inciso A del artículo 73. O sea que son las sociedades de capital del país, que todavía no vimos sociedades de capital en detalle, pero si quieren ustedes agreguen ahí sociedades de capital del país. Ejemplo, la sociedad anónima, ejemplo, la SRL. Son los dos casos icónicos que tienen esta limitación. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la limitación. Las sumas a deducir en concepto de honorarios de directores y miembros de consejo de vigilancia y de retribución a los socios administradores por su desempeño como tales, y bueno, y acá tenemos una diferencia con lo que habíamos leído anteriormente, porque acá no están los síndicos. O sea que cuando dice las sumas a deducir en conceptos de honorarios, solamente reduce a los directores de la sociedad anónima, los miembros del Consejo de Vigilancia de la sociedad anónima y las retribuciones de los socios administradores de la SRL. O sea que no están en la limitación los administradores que no son socios en la SRL. La SRL puede tener socio administrador o puede tener un administrador no socio.
La limitación es solo para el socio administrador. ¿Qué quiere decir de lo leído hasta acá? Que el síndico, el honorario del síndico no tiene limitación. Se requiere únicamente que el servicio se preste, o sea, que haya trabajado como síndico en la compañía, que haya cumplido su rol de representar a los accionistas y sobre todo de representar a los accionistas minoritarios, y que sea un monto razonable. Siempre se dice que todos estos conceptos tienen que guardar una razonabilidad, lo cual también es una cuestión de hechos y pruebas, según lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, el síndico no tiene la limitación que vamos a leer a continuación. Y tampoco tiene limitación el gerente de la SRL que no es socio, porque esa persona tiene que estar en relación de dependencia y por lo tanto lo que se le pague es totalmente deducible, no tiene ninguna limitación. Dicho esto, nos adentramos en lo que sería, y dice, por su desempeño como tales, o sea, es el honorario del director por ser el conductor de la compañía, por ser la cabeza. En el directorio están el presidente del directorio y los directores. Entonces, por ser la cabeza de esa compañía, cobran estos honorarios, por conducirla. En el caso de los miembros del Consejo de Vigilancia, también por llevar adelante el rol que es representar a los accionistas en ese consejo, y en el caso de los socios administradores, también es por ser conductores. Y subrayo esto porque hay otro tipo de remuneraciones que pueden percibir y que no entran en la limitación. O sea, acá solamente se limita por ser la cabeza de la compañía. ¿Cuál es la limitación? La que viene a continuación cuando dice, no podrán exceder el 25% de las utilidades contables del ejercicio o hasta la que resulte de computar 12.500 pesos por cada perceptor de dichos conceptos, la que resulte mayor. Y nos detenemos ahí. Tiene una limitación cuantitativa. Dice 25% de las utilidades contables del ejercicio. En el decreto reglamentario se aclara que son las utilidades contables finales. Esto es después de haber deducido el impuesto a las ganancias, después de haber contabilizado el impuesto a las ganancias que figura deducido en el estado de resultados de la empresa. Y hoy, con la aplicación de las normas contables de ajuste por inflación, también aclara el decreto reglamentario que son los estados contables ajustados por inflación. Entonces, como tenemos dos incógnitas, que vienen a ser ¿cuáles? El honorario que estamos tratando de calcular al 25%, y a su vez necesito saber cuánto es la deducción para determinar el impuesto a las ganancias. Entonces tengo dos incógnitas. Como tenemos dos incógnitas, usamos una fórmula, que está un poquito más adelante aquí en las pantallas, la fórmula, y también la van a utilizar en los ejercicios prácticos. Así que sobre las fórmulas no me voy a detener, lo que me interesa es la parte conceptual del tema. Entonces, el 25%, reitero, se calcula sobre la utilidad final del estado contable ajustado por inflación, luego de haber contabilizado y deducido en ese estado de resultado el impuesto a las ganancias del periodo. Ese es uno de los límites. Y el otro es, ese 25%, perdón, es por todos los directores o por todos los socios gerentes, por todos. En cambio, los 12.500 pesos es por cada perceptor, que es un monto que en su momento eran $12.500. Pero sobre esto huelgan los comentarios, ya lo hemos criticado de derecha y de revés, ya nos han escuchado en estas clases lo que criticamos, estas cifras totalmente desactualizadas, que pasan a ser una burla. Pero lo cierto es que el legislador ha tenido oportunidad de modificar. También hemos pedido reiteradísimas veces a través de las instituciones que nos representan. Yo hoy, antes de entrar a la clase, estuve en una reunión del Instituto Tributario de la Federación de Colegios, en el área agropecuaria específicamente. Si bien es cierto no tenía que ver con este tema, pero lo que les quiero significar es que todos estos organismos
tanto la Federación de Consejos como la Federación de Colegios, como los distintos institutos, los consejos, los colegios, todos trabajan tratando de llevar ideas que son superadoras. Y esta, bueno, cae de su propio peso, de mirar nomás el importe, y se viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo que se actualicen. Incluso hay una norma que no se ha terminado de poner en práctica, que se ha dado en llamar la unidad tributaria, que tenía que estar vigente desde septiembre del 2000, y si no recuerdo mal, septiembre del 2017 o 2018. Pero lo cierto es que no es operativo. ¿Y qué finalidad tenía la unidad tributaria? De que acá en vez de tener pesos, tengamos unidades tributarias, entonces la unidad tributaria va cambiando de valor. Por ejemplo, que acá dijera una unidad tributaria, y la unidad tributaria equivalga, no sé, a 10.000 pesos. Entonces tenemos que decir, son 10.000 pesos. Si dicen 10 unidades tributarias, y bueno, tenemos que multiplicar por 10. Es más ágil, requiere de menos trámite, pero como dije, no es operativo. Estos sistemas de unidades tributarias sí se utilizan muchísimo a nivel de los fiscos provinciales y municipales, y con bastantes buenos resultados, porque además la intención es buena. En un país como el nuestro, donde la inflación realmente es un flagelo que nos atraviesa vertical y horizontalmente. Entonces, de estas dos limitaciones, 25%, vamos a decir de ahora en adelante, 25% o 12.500 pesos por cada perceptor, vamos a ir diciendo 12.500 pesos nomás, ya sabemos que es por cada perceptor, de los dos el que resulte mayor, de los dos el mayor. Esa es la primera comparación que tenemos que hacer. Lo que tenemos ahí en la pantalla es lo que está indicado. Siguen habiendo personas de sala, pero son los mismos que no pueden entrar, Joaquín. No, es alguien que a veces se desconectan. Y pide reingresar. Bien. Decíamos que estas normas se complementan con el decreto reglamentario, algunas yo ya se las fui diciendo, otras se las anticipé y las decimos ahora, que esta limitación, cuando vamos a decir cuál es el honorario que está limitado, no incluye aquellos que pudieran percibir, acá decimos no incluye, los que pudieran percibir en concepto de sueldos, honorarios, etcétera, que tienen un tratamiento distinto según de lo que se trate. Entonces, por ejemplo, si el director de la sociedad anónima, además de ser el conductor, tarea por la cual tiene estos honorarios con limitación de este inciso I, además de eso, ese director es el gerente general de la compañía. Es el que está en el día a día, o sea, no es solamente el que conduce desde el directorio, sino que está en el día a día de la compañía. Y por eso percibe sueldos en relación de dependencia. Esos no tienen limitación. Lo único es que, obviamente, el servicio se tiene que prestar y se debe acreditar de que estamos en un marco de razonabilidad y que se cumplen con las obligaciones previsionales pertinentes. Si está en relación de dependencia, tiene que cumplimentarse con toda esa normativa. Tiene alguna vinculación con las normas laborales, porque puede optar este director, que además tiene un sueldo en relación de dependencia por ser el gerente general, puede optar y por nota decirle a la empresa, miren, yo voy a aportar autónomos nomás, no voy a aportar al CIPA, porque así lo permite la ley respectiva. Eso no surge de la ley de ganancias, sino de la 24.7, ¿te acuerdas el número? Siempre me lo olvido, el número de la LST. De los recursos de la seguridad social. Me olvido el número de la ley. Pero no está en la ley de ganancias esta opción, sino en la ley que regula todo el régimen previsional. Pero lo debemos conocer para poder brindar un mejor asesoramiento. Y tampoco entra en la limitación, por ejemplo, si el director, además de conducir la compañía, vamos a suponer que es abogado.
y se necesita un asesoramiento específico sobre un juicio que tiene la empresa, o tiene que hacer una mediación con algún cliente, con algún proveedor, con algún empleado en relación de dependencia, y la especialidad que tiene el abogado le permite llevar adelante esa mediación. Por eso va a cobrar un honorario, porque no tiene por qué trabajar gratis. Pero no es ni la conducción de la compañía, que sería el honorario limitado por el 91H, ni es el día a día tarea por la cual percibe su sueldo, sino que es lo que se conoce como tareas de tipo técnico-administrativo, que están permitidos por el artículo 261 de la ley 19.550. Y percibe un honorario, como si contrataran a un tercero. No van a ir a buscar a otro abogado si ya tienen uno que conoce perfectamente de la empresa. Entonces, ese honorario que percibe como le pagarían a cualquier tercero, no entra en la limitación, pero también tiene que acreditarse de que realmente ha prestado el trabajo, y obviamente que en este caso se tienen que cumplir con todas las normas de facturación, de emisión de comprobante, de retenciones por ese honorario. Y todo este tema está vinculado con el artículo 261 de la 19.550. Así, en la 19.550 se hace este distingo de lo que es conducción de la empresa, de lo que son tareas técnico-administrativas. Y tiene una limitación, el 261 de la 19.550, que es distinto del límite que tenemos acá en la ley de ganancias. Lo que yo les voy a decir en este momento es que ustedes tienen que conocer que esos límites están, que son distintos. Nosotros tenemos que respetar este inciso I para la determinación de ganancias, y entonces ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa si no respeta el de la 19.550? Miren, cuando las asambleas son unánimes, que es lo que suele suceder en las empresas cerradas o de familia, no pasa nada, porque si están todos de acuerdo de que ese límite de la 19.550 no se pudiera respetar, como no tiene ninguna consecuencia, no pasa nada. Pero hay que tener cuidado cuando las asambleas no son unánimes y pudiera haber algún conflicto. Pero ese conflicto ya sería del derecho privado, no tendría que ver con el impuesto a las ganancias. Entonces simplemente lo mencionamos como para darles esa información, pero no es del caso que nos ahondemos en la carrera de grado sobre esa temática. Bueno, ya habíamos dicho que estas son las limitaciones, y tiene otra limitación, y es la que viene a continuación: siempre que se asignen dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada del año fiscal por el cual se paguen. Vale lo mismo que dijimos para las gratificaciones. Si nosotros queremos deducir estos honorarios de los directores, tomemos el caso del director de la sociedad anónima, por el periodo fiscal 2020, tenemos que cumplir con este límite, que es asignar dentro del plazo previsto para presentar la declaración jurada. Hasta antes de esa fecha tenemos que hacerlo. Y el decreto reglamentario dice de que esa asignación tiene que ser individual. Si esa asignación no es individual, no vamos a poder deducir, pero no quiere decir que se pierde, vale lo mismo que para las gratificaciones. No es que se pierde, sino que no lo voy a poder deducir por el 2020. Se me va a desplazar la deducción hacia el periodo fiscal 2021. Dice entonces el decreto reglamentario que la asamblea tiene que hacer una asignación individual. Si la asamblea no lo hace, lo puede hacer el directorio. Muchas veces pasa que la asamblea hace una asignación global y el directorio luego resuelve cuánto para cada uno. Pero en este segundo caso, el directorio también tiene que hacer la asignación individual hasta antes que venza la declaración jurada. ¿Para qué? Para poder descontar este honorario, en el ejemplo que di, por el periodo fiscal 2020. Si no se hizo la asignación individual o se hizo con posterioridad al vencimiento, insisto, no es que se pierde la deducción, sino que vamos al criterio general del devengado y entonces se podrá deducir el honorario en el periodo fiscal 2021.
Hay distintas formas de probarlo, hay bastante jurisprudencia sobre esto, porque hay jurisprudencia que dice desde, por ejemplo, no se hizo la asignación individual ni por la asamblea ni por el directorio, pero está el pago a cada uno. Antes de que venza la declaración jurada ya se le pagó a cada uno. A fulanito se le pagó tanto, se le retuvo ganancias, se contabilizó. Y la justicia dijo, y no podemos ser tan excesivos en el formalismo, porque de ahí surge del pago que cada uno se llevó tanto, surge la asignación individual. Pero hay otra jurisprudencia un poco más nueva, si bien es cierto ninguna de estas que menciono son de corte, que dice, che, para algo existen las actas. O sea, si se requiere de un formalismo, hay que cumplirlo. Entonces, en este punto, así como les transmitimos todo lo que vamos pensando, en este punto, donde la jurisprudencia es un poquito encontrada, es mejor cumplimentar con la asignación individual hecha antes de que venza la declaración jurada, sea por la asamblea o sea por el directorio. Avanzamos un poquito más, acá hay bastante información que es muy útil, que consigna el Power. Llegamos a la fórmula, que como dije, y hay bastantes ejemplos. Hay bastantes ejemplos, ustedes pueden ver después el detalle. Me quiero detener yo en las cuestiones significativas. Quedamos en que se asignen antes de... Ahora, hay otro límite que tenemos que tener en cuenta, porque acá dijimos 25% de la utilidad o 12.500 pesos por cada perceptor. De los dos, el mayor. Bueno, vamos a suponer que el mayor son los 12.500 pesos, vamos a suponer, porque la compañía puede dar quebranto. Si da quebranto no quiere decir que va a dejar sin remunerar a estas personas, le da 12.500. Pero vamos a suponer que la asamblea dice, no, 12.500 no tenemos, es mucho. Le vamos a dar 10.000 nomás. Entonces, el paso siguiente, después de haber detectado de los dos límites el mayor, es comparar con lo verdaderamente asignado. Y de esos dos se toma el menor. En el ejemplo que les doy, si se podía tomar 12.500, pero la asamblea asignó 10.000, la deducción es de 10.000. Ahora, si la asamblea, teniendo el límite de 12.500, dice, no, che, pero es muy poquito, 12.500, le demos 20.000. Como 20.000 es mayor que el límite, solo puede tomar los 12.500. Quiere decir que la diferencia hasta los 20.000, que serían 7.500 pesos, son no deducibles en cabeza de la sociedad. No deducibles en cabeza de la sociedad. Y en principio, por el decreto 223 del decreto reglamentario, en cabeza del perceptor, la parte que deduce la sociedad es ganancia gravada de cuarta. Pero ese exceso que la sociedad no puede deducir es no computable o no grabado en cabeza del perceptor. Vamos con los ejemplos. Decíamos, el límite máximo era 12.500. Bueno, vamos a suponer que la sociedad dice, bueno, el límite le demos los 12.500. 12.500 deduce la sociedad, porque es el límite, y 12.500 es la ganancia grabada en cabeza del perceptor. Ganancia de cuarta, según habrán podido ver en su momento cuando analizaron en esta clase. O en aquella, sería en aquella clase. Hasta ahí no hay problema. Si puede la sociedad deducir 12.500, pero le asignan solo 10.000, la sociedad deduce 10.000, y en cabeza del perceptor, que es el director, la ganancia gravada de cuarta son los 10.000. En el último ejemplo, pudiendo solamente deducir 12.500, la asamblea le asigna 20.000. La sociedad deduce 12.500, 12.500 son ganancia gravada en cabeza del perceptor, la sociedad no puede deducir la diferencia, que serían los 7.500 restantes, y en principio eso es no computable en cabeza del perceptor, o no grabado, y tiene ese tratamiento. Pero algún legislador, se le ocurrió incorporar un último párrafo a ese inciso, y básicamente dice de que va a ser no computable o no estaría grabado, estaría fuera de la gravabilidad ese exceso, siempre y cuando
la sociedad determine impuestos. Y bueno, y esto nos parece excesivo, porque en el último ejemplo, los 7.500 que la sociedad no puede deducir, implica que terminan tributando sobre ese importe, porque al no permitir la deducción, se transforma en parte de la base gravada, y por lo tanto tributa el impuesto. Entonces ya está tributando una vez. Si le pone este requisito extra de que la sociedad tiene que haber determinado impuesto, si no va a ser computable, en el ejemplo que veníamos trayendo, ¿se acuerda que les dije? La sociedad tenía quebranto, por eso es que le asignan los 12.500 al director, entonces no está cumpliendo con este último párrafo del inciso I, y por lo tanto eso pasa a estar grabado, según el legislador, en cabeza del perceptor, del director. Con lo cual, la crítica es que se está grabando ese importe, en este caso los 7.500, 2 veces. Una vez, porque la sociedad no lo puede deducir. Y la otra vez, como la sociedad tiene quebranto y no determina impuesto, los 7.500 pasan a ser un concepto grabado en cabeza del perceptor, se estaría grabando por segunda vez. Lo cual es absolutamente criticable. Y luego el decreto reglamentario dice que hay que calcular proporciones cuando determina impuesto, pero no alcanza a cubrir todo el monto del honorario. Cálculo que también lo van a ver en la ejercitación práctica. Pero absolutamente criticable esta conceptualización. Y con esto me parece que terminamos esta deducción. Debemos tener, bueno, eso que acabo de decir está en esta pantalla, que lo criticamos, y siguen más ejemplos. Acá está lo de la ley de sociedades comerciales que les había mencionado, y con esto terminamos este artículo. Antes de eso, leemos el último párrafo. A ver, alguien que abra el micrófono y lea el último párrafo de lo que sería el artículo 91. Mientras yo busco la otra presentación. El último a ver, párrafo ya, del Sofía. artículo 91, ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? que dice las reservas y No, previsiones. otra persona. Vos habías leído, ¿no? A ver, ya, Sí. Sofía. Hola, profe, buenas noches. Hola, nena, ¿cómo estás? Bien. Gracias, Carlos, que vos ya habías leído, gracias. Bueno, a ver, leamos, Sofía. Bueno, las reservas y previsiones que esta ley admite deducir en el balance impositivo quedan sujetas al impuesto en el ejercicio en el que se anulen los riesgos que cubrían, reservas para despidos, etc. Bien, ya dijimos de que lo único que se puede deducir en cuanto a previsiones son las que corresponden a actividades específicas como la de seguro y la que habíamos mencionado de los incobrables. Ahora, si desaparece el riesgo, ¿qué quiere decir? Que desaparece el riesgo que cubre la compañía de seguro o desaparece el incobrable. ¿Por qué desaparece? Porque paga, por ejemplo, o el mal crédito, como habíamos dicho que dice la ley, obviamente de que esa previsión no tiene sentido que exista. Y después vamos a ver en el artículo siguiente, en el 92, que las reservas nunca son deducibles. O sea que dentro de esta temática del 91, deben entenderse las reservas que constituyen las compañías de seguro como las reservas matemáticas. A eso está refiriendo. Entonces, reservas matemáticas o previsiones que constituyen las compañías de seguro o las de malos créditos, si el riesgo desaparece, y bueno, hay que anular la previsión. Eso está queriendo indicar. Entonces ahora vamos a ir a analizar los aspectos más importantes del artículo 92, donde tenemos las que denominamos deducciones no admitidas. También usamos un PowerPoint de la contadora Liliana Romero, que ustedes lo tienen disponible, estamos compartiendo, me imagino, y vamos a ver las cuestiones más importantes. Me parece muy bien esta primera pantalla que elaboró Liliana,
cuando hace hincapié en las causas por las cuales el legislador no admite determinadas deducciones. En algún caso dice son causas precautorias, y allí es que pone topes para evitar algunas acciones elusivas. Dice maniobras tiene más que ver con delitos, y el delito siempre está prohibido, pero tiende a que el contribuyente no cometa excesos. Entonces los gastos de automóviles, como vamos a ver, tienen una limitación, el sueldo del cónyuge del pariente tiene una limitación, los honorarios directores, todas están fundamentadas estas limitaciones en posibles excesos que podría cometer el contribuyente. Entonces ahí nosotros decimos, y bueno, utilice su facultad de verificación y fiscalización, porque a veces termina perjudicando a quien en verdad ha incurrido, no tiene ningún interés de no pagar el impuesto. Y los gastos son reales, tienen que ver con la obtención de la ganancia gravada, y sin embargo tienen estas limitaciones. En otros casos son causas aclaratorias, como por ejemplo en el artículo 92, en su inciso A, cuando dice que los gastos personales o de sustento del contribuyente no son deducibles. Y tiene razón, porque para eso, en este caso tiene razón el contribuyente, pero lo que abunda no daña, porque para eso tiene la deducción del mínimo no imponible de las cargas de familia. Y después podrían haber otras causas, como por ejemplo las operaciones ilícitas, que si el resultado es positivo está agravado, pero no se admiten las pérdidas de las operaciones ilícitas. Bueno, estas son algunas causas, podrán haber otras. La cuestión es que tenemos que adentrarnos en el artículo 92 y como dije, vamos a ir un poquito más rápido acá, porque vamos a tocar las más importantes. Algunas incluso tienen menor entidad desde el punto de vista práctico, entonces las pasamos de largo. Y la primera, que la podemos pasar justamente bastante rápido, porque creo que ya ustedes están en condiciones hasta de comprender el porqué, es el del inciso A. Dice el artículo 92, deducciones no admitidas. Artículo 92, no serán deducibles sin distinción de categorías, o sea que acá estamos en todas las categorías, eso es importante, porque el 91 era solo para la tercera. En cambio acá dice sin distinción de categorías. En el inciso A, los gastos personales de sustento del contribuyente y de su familia, salvo lo dispuesto en el artículo 29 y 30. ¿Qué quiere decir? Ya tiene usted la deducción de su mínimo, de sus cargas de familia y de sus deducciones especiales. Esas son las que les permitimos. Y dentro de esas deducciones están contenidos estos conceptos. Lo que usted necesita para vivir, lo que necesita para mantener a su familia y lo que usted necesita extra porque usted está al frente de su empresa o porque usted es jubilado o porque usted está en una zona de mayor riesgo. Ese es el inciso A. Acá tienen un desarrollo mayor. El inciso B también lo podemos pasar de largo, creo que lo van a entender perfectamente. Son los intereses del capital invertido por el dueño o socio de las empresas incluidas en el artículo 53, inciso B, y lo que retiran como ganancia. ¿Esto por qué? Porque el concepto de la ley es que la deducción del interés es un interés real. O sea, hay intereses presuntos, pero cuando la renta es positiva, o sea, un interés presunto como ganancia gravada, pero no se permite un interés como interés que obtendría quien pone el capital por ese capital que invierte. O sea, un interés en sentido negativo presunto no se admite en función de este inciso. Y obviamente tampoco las sumas que se retiran. ¿Para quién vale esta norma? Para el empresario unipersonal, por eso dice dueño, o para las sociedades de personas, que son las sociedades que están en el artículo 53, incisos B y D. Estamos refiriéndonos a esos dos incisos. Por ejemplo, el de una sociedad simple, porque la sociedad simple no tributa en su propia cabeza, sino que le informa y distribuye las utilidades en sus socios. Entonces, las sumas que retiran no son deducibles, sino que se les grava directamente la ganancia que les corresponde en función de su participación. En el inciso C, acá sí tenemos una
una posibilidad de deducción a pesar de que estén las deducciones no admitidas, porque dice, la remuneración o sueldo del cónyuge no es deducible. Tampoco es deducible la del pariente del contribuyente. Ahora, en lo que sigue después del punto seguido, se permite la deducción en determinados casos. O sea, en principio la norma general es que la remuneración o sueldo del cónyuge o de pariente del contribuyente es no deducible, porque está dentro de este artículo de deducciones no admitidas. Pero se puede deducir ¿cuándo? Cuando se demuestre una efectiva prestación de servicios, se admitirá deducir la remuneración abonada en la parte que no exceda a la retribución que usualmente se pague a terceros por la prestación de tales servicios, no pudiendo exceder a la abonada al empleado no pariente de mayor categoría, salvo disposición en contrario de la AFIP. Entonces quiere decir, pero sí va a ser deducible cuando realmente prestan el servicio y la remuneración es una remuneración razonable y le pone un límite, le pone comparar con el resto de los empleados. Entonces, por ejemplo, al cónyuge que trabaja en la empresa, que esto es muy usual en las empresas unipersonales, porque no sería del caso aplicar esto en una sociedad de capital, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en un médico, que es un sujeto de cuarta categoría, la esposa puede ser su secretaria, sus hijos pueden también asistirlo como haciendo tareas de secretaría o tareas administrativas. Ustedes deben haber visto muchos casos de eso, o las empresas unipersonales, donde no solamente trabaja el contribuyente, sino que trabaja toda la familia. Entonces, allí sí se puede descontar esa remuneración, siempre y cuando el servicio se preste, porque hay alguna jurisprudencia donde no se demostró que los hijos trabajaban. Y entonces el fisco le dijo que no correspondía y la Corte validó lo dicho por el fisco. Es un fallo muy viejo que debe estar allí en alguna de las pantallas. Tenemos un parámetro que es el empleado no pariente de mayor jerarquía, o sea, no se podría pagar más que eso. Pero también, ¿qué pasa cuando no tenemos ningún empleado en relación de dependencia? Entonces hay que buscar algún parámetro de un tercero, que se pagaría a un tercero, y vuelta de nuevo, es una cuestión de hecho y prueba. Entonces, a lo mejor en el drugstore de la esquina, todos son parientes, y bueno, no le voy a pagar 5 millones por mes, porque se destruye fácilmente ese monto. Pero no sé si se le paga 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 por mes, y capaz que es defendible, aun cuando no tengamos ningún parámetro. Algunos dicen, bueno, utilicemos, por ejemplo, si es el drugstore de la esquina o la despensa de la esquina, y bueno, le cabe el convenio de los empleos de comercio, y bueno, apliquemos qué le pagaríamos al que esté en la caja, cuánto le pagaríamos al que esté en el depósito, cuánto le pagaríamos a la esposa que hace las tareas administrativas. Y son parámetros que pensamos son perfectamente defendibles. Lo cierto es que también esto hace a la planificación y al asesoramiento que nosotros tratamos de que ustedes siempre tengan a mano para este tipo de contribuyentes, que son los que nosotros tenemos con mayor, digamos, frecuencia. Tenemos acá el inciso siguiente, que es el D, el impuesto de esta ley, o sea, el impuesto de esta ley, y cualquier impuesto sobre terrenos baldíos y campos que no se exploten. El impuesto de esta ley, bueno, ustedes dirán, ¿por qué se impide? Bueno, porque al legislador se le ocurrió que no se puede deducir el propio impuesto. Si no estuviera este impedimento, lo tendríamos que deducir, porque obviamente que tiene vinculación con la obtención de la ganancia gravada. Pero está el impedimento, nos guste o no, es no deducible. Y también lo vinculado a los campos baldíos o que no se exploten, y también allí hay alguna jurisprudencia que en algunos casos entendió que no entra dentro de esta limitación cuando, por ejemplo, el campo está en alquiler o está en arrendamiento, porque eso no quiere decir que no se exploten, porque sí está generando una ganancia gravada. Y una aclaración que me viene bien acá, que esté en la pantalla, que está en el decreto reglamentario, y cuando la ley dice el impuesto de esta ley, se refiere al impuesto que corresponde al propio contribuyente. Pero si el contribuyente se hace cargo del impuesto a las ganancias de otro,
y eso tiene vinculación con la obtención de la ganancia gravada, ese impuesto que se hace cargo de otro y que se vincula con la ganancia gravada es deducible. Ejemplo, en muchas compañías, la compañía se hace cargo del impuesto a las ganancias de algunos empleados o de todos los empleados. Entonces allí hay que hacer un cálculo que se denomina por grossing up, que quiere decir acrecentar, porque parte de la remuneración sería el impuesto a las ganancias. Si la compañía se hace cargo del 35% que pudiera corresponderme de impuesto a las ganancias, porque es un personal jerárquico que gana un muy buen sueldo, bueno, esa parte que se hace cargo es parte de su remuneración. Entonces hay una fórmula por la cual se calcula cuál es la base esta con el acrecentamiento o el grossing up. Y también se utiliza muchísimo con los beneficiarios del exterior. Todos los que vienen a trabajar del exterior normalmente pactan su nuevo honorario y dicen libre de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que el que lo contrata desde el país se tiene que hacer cargo de pagar todos los impuestos. Y también ese cálculo se hace con grossing up o acrecentamiento. Entonces, para hacer un cálculo muy rápido, supongamos que el honorario del que viene a trabajar del exterior es 100 pesos y que el impuesto es 35. Debiera el sujeto del país retenerle los 35 pesos sobre los 100, ¿no es cierto? Y pagarle 65. Pero el que contrata del exterior le dice, no, libre de impuesto, a mí dame los 100, libre de impuesto. Quiere decir que 100 más el impuesto, lo digamos rápidamente, no es exacto lo que voy a decir, pero es para que entiendan. Le agrego el impuesto, los 35 pesos se los agrego, y entonces el impuesto se calcula sobre 135, que como ven va a dar más de 35, por eso es que necesitamos una fórmula para que nos dé exacto con ese acrecentamiento. Avanzamos al E, y acá están, como tantos conceptos de los que se pagan a sujetos que actúan en el exterior, una limitación para las remuneraciones o sueldos que se abonen a miembros de directorios, de consejos u otros organismos que actúen en el extranjero. Pero como dije la vez anterior, no es que está totalmente limitado, impedido en este caso. No es que está totalmente impedido como deducción admitida, sino que tiene una limitación. Casi que este caso y el caso del que vimos de los cónyuges y de los parientes debiera estar en el 91 con limitación y no acá. Pero bueno, el legislador por su técnica ha seleccionado este camino. Y tiene también limitaciones que están allí un poquito más abajo, que ustedes las pueden ver, y que tienen vinculación en el caso del asesoramiento técnico administrativo, financiero, que prestan desde el exterior. En este caso no puede exceder el 3% de las ventas o ingresos tomados como base contractual para retribuirle, por ejemplo, esto es válido en el caso de las regalías, o el 5% de la inversión realizada con motivo del asesoramiento. O sea, tiene estas dos limitaciones. Básicamente es sobre ingresos o sobre inversión. Simplemente se lo informo. La verdad que nunca les tomamos sobre estos temas que tienen menor aplicación y que al final los terminamos complicando con los cálculos. Sí nos interesa el que vimos de los honorarios de directores del país. Yo sé que esto es simplemente informativo. En el caso de los directores que actúan en el exterior, tiene una limitación similar a la de la Ley de Sociedades Comerciales. ¿En qué sentido? En que si se distribuyen utilidades, se puede distribuir hasta, o asignar, mejor dicho, hasta el 12.50% de la utilidad comercial, que también es la misma, la de los estados contables, ajustados y luego de descontar el impuesto a las ganancias, o si no distribuyen utilidades, solo hasta el 2,5%. Así que ahí están las limitaciones. La fundamentación es de que el porcentaje es más alto cuando este director actuó de manera tal que no solamente va a percibir el honorario, sino que está generando dividendos para quienes han invertido en esa compañía. Ahora, si el director no genera utilidades y no se distribuyen dividendos, o se generan utilidades pero no se distribuyen dividendos porque se reinvierte la utilidad, entonces ahí el reglamentador le dice, bueno, no, en este caso usted solamente el 2,5%. Entonces también es un incentivo para el director de generar utilidades y de distribuir dividendos, que es lo que está buscando el accionista, para que él también tenga una porción mayor.
Así que tiene ahí un incentivo que es válido. En el inciso F, cambio la hojita. En el inciso, perdón que acá una hoja que no es. No. Qué tontuela la profesora, ya había sacado la hoja, ya la tenía acá a mano. Miren, no me di cuenta, ya la tenía acá, no la encontraba. Disculpen. En el F, la deducción no admitida tiene que ver con las sumas invertidas en la adquisición de bienes y en mejoras de carácter permanente y demás gastos vinculados con dichas operaciones, salvo los impuestos que gravan la transmisión gratuita de bienes. Tales gastos integrarán el costo de los bienes en los efectos de esta ley. Bueno, justamente, si se trata de bienes, ustedes saben que los bienes se van a imputar al balance impositivo vía la amortización, porque si no sería un gasto deducible. Y las mejoras, que las vieron conceptualmente en la primera categoría, eso vale también para el resto de las categorías. La mejora pasa a ser, digamos, el equivalente de un bien de uso, es un bien de uso y por lo tanto también se amortiza. Entonces no haría falta que esté este impedimento, pero lo que abunda no daña. Y los demás gastos vinculados en lo que llamamos la activación de los gastos. Entonces, si se pagó un gasto de transporte o si se pagó una comisión, se debe activar en el valor del bien o en el valor de la mejora. Excepto, dice esta redacción antigua, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que solamente existe en 2 provincias hoy por hoy. Antes existía a nivel nacional, pero hace años de años que no existe, pero sí se ha instaurado no hace tanto en la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos para determinados casos. Esperemos que no cunda en el resto de las provincias. Este impuesto es que normalmente se conoce como el impuesto a la herencia. Pero bueno, no hablemos fuerte, porque por ahí escuchan los legisladores y ya demasiada carga tributaria tenemos como para que nos impongan otro más. Cuando dice tales gastos integrarán el costo de los bienes a los efectos de esta ley, lo que siempre decimos, se activa en el valor del bien, como los ejemplos que di, comisiones, lo que se pudiera pagar a un escribano, flete, etc. También tienen unas explicaciones bastante buenas acá de la contadora Romero, que se las dejo. En el inciso G, las utilidades del ejercicio que se destinen al aumento de capital, creo que cae de su peso, de que no vamos a tomar como deducible lo que es un aumento de capital, o lo que es una reserva, por lo que dice a continuación, o a reservas de la empresa cuya deducción no se admite expresamente en esta ley. Obviamente son parte del patrimonio neto, nunca podrían ser un gasto deducible de ninguna manera. En el inciso H está la amortización de llave, marcas y activos similares. Esto seguramente lo vimos con anterioridad, sí, lo vimos en segunda, yo había hecho mención que los que tienen una vida útil limitada, esos sí van vía amortización, pero los que no tienen una vida útil limitada, o sea que son sin solución de continuidad, un valor dentro del activo, como podría ser una llave que no se amortiza, lamentablemente se mantiene dentro del activo, digo lamentablemente a los fines tributarios, ¿no? No se va a amortizar ni de ninguna manera se va a poder cargar en el balance impositivo. En el inciso I, las donaciones no comprendidas en el 85, que se acuerdan que en el 85 están las deducciones que llamamos generales, y la deducción allí tiene una limitación, tanto cuantitativa como una serie de cumplimientos de requisitos formales, y también una limitación en cuanto a los destinatarios, de quienes son los perceptores de la donación. Si no entra dentro del 85, no son admitidas como deducción. Eso dice este inciso I. Dice en el inciso I, las donaciones no comprendidas en el 85, inciso C, las prestaciones de alimentos, se cae de su propio peso porque
si el contribuyente tiene que cumplir con alimentos destinados a sus hijos o destinados a sus padres, no son deducibles y serán deducibles vía las cargas de familias permitidas, como serían los hijos, y ya no están permitidos el resto de los parientes, salvo esta última reforma que creo que también la vieron, donde se admiten a los convivientes. Ni cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie. Acá el género es la liberalidad. O sea, usted haga lo que quiera con su dinero, pero si no tiene vinculación con la obtención de la ganancia agravada o no es una deducción expresamente admitida, como por ejemplo el mínimo no imponible o la deducción por carga de familia, es una liberalidad. Y la liberalidad no está admitida como deducción, porque si no, de esta manera, el contribuyente podría manejar su base imponible. En el inciso J, las pérdidas generadas por o vinculadas con operaciones ilícitas, esto ya lo habíamos mencionado, comprendiendo las erogaciones vinculadas con la comisión del delito de cohecho. Esta es una incorporación de la ley 27430, el cohecho, que son los sobornos, lo que se conoce con el nombre de coimas, y está muy bien, ya estaba incluido antes, en la forma que estaba redactado, pero lo que abunda no daña, está mejor que lo diga expresamente. Esto último incluso dice, en el caso de funcionarios públicos extranjeros, en transacciones económicas internacionales. Está muy bien que esté perfectamente previsto. En el caso del inciso K, los beneficios que deben separar las sociedades para constituir el fondo de reserva legal, esto es en cumplimiento de la 19.550, también está muy bien que así lo diga, y quiero llegar al inciso I, que es una deducción absolutamente criticable, una deducción no admitida criticable, porque tiene vinculación con los automóviles. Para la definición de automóviles tenemos que ir a la ley de tránsito, de todos modos está puesta un poquito más adelante, y el legislador hace de cuenta que el automóvil, el auto, no en general los automotores, porque un camión es un automotor, pero un automóvil es, por ejemplo, un auto Clio. La limitación es solamente para los automóviles. El legislador hace de cuenta que nos costó 20.000 pesos y solamente podemos amortizar sobre 20.000 pesos. Y también nos limita los gastos de mantenimiento a 7.200 pesos o 7.800, 7.200, ¿no? Es tan chiquito el monto. 7.200. 7.200 pesos. Imagínense que cargar nomás el tanque, creo que debe estar como en 4.000, 5.000 pesos hasta de un auto pequeño, por año, 7.200 por año. Absolutamente criticable. También lo van a ver en la práctica. La crítica fundamental que a mí me interesa dejar sentada es que cuando el legislador comete este atropello, esta burla, en definitiva nos está alcanzando por esta vía de una limitación excesiva y falto de razón, nos está alcanzando la capacidad contributiva en forma, digamos, en exceso, valga la redundancia de los términos, y por lo tanto no sería una capacidad contributiva real, porque me está grabando lo que no existe. Está grabando una renta que no existe, porque está considerando que el automóvil costó 20.000 pesos. Tienen, la verdad, todo acá para leer, me parece que es relativamente accesible. Sí me interesa el último párrafo, cuando hay una excepción. En el último párrafo, la excepción es que no van a tener limitaciones los automóviles que constituyan una explotación como objeto principal de la actividad gravada. Y da ejemplos el legislador. Dice, por ejemplo, si el auto es para alquilar, si es un taxi, si es un remis, si es un viajante de comercio que solamente puede prestar su servicio, que es una particular relación de dependencia, si tiene automóvil, porque se le exige al viajante de comercio que tenga automóvil y que sea nuevo, bueno, en ese caso no cabe la limitación y está perfecto que así sea. El problema se generó cuando el legislador puso en ese último párrafo de este inciso L, que es el L, similares. Pero yo se las voy a hacer corta.
la jurisprudencia interpretó que ese similar es similar a viajante de comercio. Y no hay otra figura similar al viajante de comercio. O sea que en definitiva la jurisprudencia nos limitó ese similar. Es como que no existe. Porque nosotros pensamos de que podría entrar, por ejemplo, una compañía que necesita, que fue un caso de jurisprudencia, para controlar los alambrados que rodean un country. Tiene que hacer seguridad. ¿Y qué va a ir en una camioneta? Y puede ser que sí, pero es más barato tener un auto pequeño. Entonces el auto pequeño recorría todo el circuito, el límite del country, y era una labor vinculada con la actividad principal. Y sin embargo le dijeron, no, porque es automóvil. Entonces, cómprese una camioneta si quiere deducir, o algo que no sea automóvil, o vaya a pie. O sea, parecería que es absolutamente contrario a la capacidad contributiva y a la razón que busca la Constitución. Les dejo ahí la jurisprudencia, que es muy rica, pero que básicamente se puede reducir en lo que les acabo de explicar. Acá hay cálculos que hizo la contadora de cómo se hace respecto de la amortización y del gasto, que también lo van a ver en la clase práctica. Eso sí, véanlo bien, y si no comprenden, pregunten sobre este tema, pero lo van a ver en la práctica. Y vuelve sobre el tema de los intangibles, en este caso las retribuciones por la explotación. O sea, no es la marca, por ejemplo, que tiene vida limitada, entonces la amortizo. Y si no tiene vida limitada, no la puedo amortizar porque es un activo sin solución de continuidad. Pero en general las marcas tienen un tope. Acá es la retribución por usar. La retribución por usar la marca perteneciente a sujetos del exterior, entonces tiene una limitación. Ustedes saben de que ya les dije muchas veces que todo lo que tiene que ver con el exterior tiene como una mirada más severa. Entonces va a ser deducible, en este caso según el decreto reglamentario, el 80% de las retribuciones que se abonen por la explotación de estas marcas o patentes. ¿A quiénes? A sujetos del exterior. ¿Y qué no es deducible? El 20% restante. Y creo que nos quedaría el tema que había criticado en el día de ayer, y a esto quería llegar para terminar, y este es el artículo 227, donde dice el 227 del decreto reglamentario que los contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entradas las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de multas, costas causídicas o intereses punitorios. Y luego, aclaro un poquito más adelante, derivadas de obligaciones fiscales. Y ya dijimos en el día de ayer que nadie comete una infracción para después poder descontar la multa del impuesto a las ganancias. En realidad es parte del riesgo empresario. Entonces a nosotros nos parece que tendrían que ser perfectamente deducibles. Sin embargo, está en el decreto reglamentario. La verdad que acá sí, por este criterio de prudencia, nosotros acatamos, porque todavía no encontramos una jurisprudencia que sea contundente, que diga lo contrario, y nos gustaría que alguna vez alguien lo discuta. En cambio, sí son deducibles los intereses resarcitorios, que están acá, los intereses resarcitorios del artículo 37 de la 11C83 son perfectamente deducibles. Entonces, ¿qué no se deducen? Multas, costas causídicas, que son ocasionadas con motivo de juicios, o intereses punitorios, en tanto en cuanto se deriven de obligaciones fiscales. Y ahí también le hacemos algún relato sobre algún tipo de antecedentes, tanto administrativos como judiciales. Y el decreto reglamentario, lo voy a buscar un segundito a ese artículo ya para terminar, 15 y 16. Pongo las hojitas y me voy buscando el 227, el decreto reglamentario 227. Acá. El 227 en el actual decreto, además de lo que acabamos de leer,
tiene un parrafito agregado al final que dice, tampoco son deducibles las multas, sanciones. Contadora, no te escucho. Sí, se le cayó, aparece el internet en la profesora. Le cortó a la profe el internet. No se escucha el audio de la profesora. Bueno, esperamos 2 segunditos, sí, a ver si se reconecta. Mientras les comento que ahí estaba hablando con el contador Carrizo y ya está disponible en la plataforma la situación de cada uno de ustedes en un Excel. Si pueden rendir, si no pueden rendir, profe, me retiro, tengo otra clase. Bueno, el que tenga otra clase se puede retirar. Sí, se me había desconectado. Perdón, Cinda, justo estaba avisándoles hasta que volviste, ¿Sí? que ya está disponible la situación de cada uno en la plataforma, el Excel, que consulten y quien tenga que hacer un reclamo, considere algo, lo hace vía plataforma también. Eso estábamos hablando con Fernando recién. Gracias, Joaquín. Y terminamos la clase con este último párrafo, que justo se me cortó la conexión, y el reglamentador impide también las multas y sanciones administrativas y disciplinarias, por ejemplo, que aplique la UIF, que aplique el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, tanto a las empresas por ellos controlados, como por ejemplo los bancos, o que le aplique a sus directores. Y ahí también le hacemos la crítica de que son riesgos que corren las empresas y que por lo tanto esta limitación parecería excesiva. Con esto terminamos y para no pasarnos de la hora, si ustedes tienen dudas o preguntas que les pueden haber quedado, el PowerPoint está disponible y sí les digo por favor que en este caso lo hagamos a través del foro de consulta, si les hubiera quedado alguna cuestión. Dicho esto, entonces, damos por finalizada la clase. Les deseo mucha suerte mañana, rindan tranquilos. Nada de lo que se les pregunta no lo han visto en clase. Todo está desarrollado. Así que vayan tranquilos a rendir y repasen todo lo que les queda hasta el día de mañana. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias, profesora. Les deseo suerte, éxitos. Buenas noches, profe. Gracias. Que estén bien. Buenas noches. Chao, Joaquín, gracias. Gracias, Cinda, excelente. Gracias, gracias.